El metal nunca fue un género con mucho prestigio que digamos, al menos en lo que respecta a la crítica, ya sea por las calzas y los pelos locos de los 80s, las bermudas de los 2000 o los maquillajes emo, siempre se buscó una forma de ridiculizar este género. Sin embargo, cada tanto aparecen artistas con la capacidad de interpelar hasta el más snob de internet. Uno de estos grupos fue Def Heaven con su álbum Some Butter. Este disco fue uno de los álbumes más celebrados de la década pasada, no solo dentro de la comunidad metalera, hasta los medios alternativos quedaron impactados con la existencia de Def Heaven. Por eso, decidí dedicarle un video a uno de los discos más importantes de la historia reciente. Así que, sin más vueltas, pasemos a hablar de este álbum, no sin antes mencionar el contexto y muchos datos relevantes para la historia. Antes de hablar de la banda en sí, deberíamos buscar de dónde viene este sonido tan particular, el cual sale gracias a la fusión de dos géneros no tan conocidos, el black gaze y el post-metal. Pero para entender este punto, es necesario hacer un mini repaso histórico para ver de dónde salen estos dos géneros musicales. Primero tenemos el black metal, un género medio complicado de rastrear, pero a grandes rasgos se podría decir que inicia con bandas como Celtic Frost, Bathory o Venom, pero se termina de consolidar en el norte de Europa, principalmente en Noruega y Suecia. Ahí es donde podemos encontrar bandas como Darkthrone, Mayhem o Marduk, quienes agregan toda esta estética siniestra y satánica. Más adelante, el black metal empieza a complejizarse un poco más y no se queda tanto en el satanismo, sino más bien es usado como vehículo para exteriorizar emociones negativas mediante una propuesta más centrada en la creación de atmósferas. Al mismo tiempo aparecen bandas como Alcest, quienes fusionaron el black metal con el shoegaze, dando paso a ese sonido siniestro pero a la vez etéreo, de ahí viene el black gaze. Este sonido no es casualidad, dado que en paralelo se popularizó el post-rock con bandas como Mogwai, Sigur Rós y Godspeed Black Emperor, donde abordaban el rock de manera un tanto más cinematográfica. Es decir, no era algo exclusivamente narrativo, pero la idea era ir generando distintas atmósferas usando instrumentos culturalmente asociados con el rock. Ahora, si hago esta diferenciación tan esquemática, es a fines didácticos, los géneros musicales no son tan rígidos. Por eso, muchas bandas de metal empezaron a tomar elementos del post-rock y del rock más experimental, como por ejemplo, en el black metal tenemos a Liturgy, Panopticon, Kralis. También vamos a tener bandas de doom metal incursionando en el post-metal como Neurosis o Cult of Luna, especialmente en el disco Somewhere Along the Highway, donde está más presente el componente de post-rock. Más allá de los nombres propios, es interesante ver cómo el metal extremo, y en particular el black metal, empezó a explorar otro tipo de sonidos y sensibilidades. Así es como nace la banda de la cual hablaremos hoy, Def Heaven. Def Heaven inicia ya por el año 2010 cuando dos músicos de la banda Rise of Caligula, George Clark y Kerry McCoy, deciden iniciar una banda de metal experimental. Más adelante suman al resto de los miembros para grabar un demo gracias al cual pueden firmar un contrato con el sello Deathwish. La idea era volver a grabar el demo de forma más profesional, pero en lugar de eso prefieren trabajar en material nuevo. Así es como sacan Road to Judas de 2011. Lo particular de este proyecto es cómo fusionan los géneros que he nombrado a lo largo del video. Está la brutalidad del black metal, los pasajes limpios y atmosféricos del post-rock, sumado a ese sonido lleno de reverb propio del shoegaze. A grandes rasgos es un disco interesante, aunque no hace algo tan rupturista ni jugado. De hecho, por momentos es medio predecible. Con eso dicho, si jamás escucharon este tipo de música, puede resultarles relativamente accesible. O sea, en esencia es black metal, pero los distintos climas a lo largo del proyecto lo hacen mucho más dinámico. Además, abandonan un poco el componente teatral y el maquillaje del black metal. Puede sonar superficial esto, pero para mucha gente es una barrera y lo entiendo, más allá de que no comparto el razonamiento. Por eso se decía que supieron interpelar al público hipster. Esto es medio una exageración y una chicana, pero sí es cierto que una audiencia no tan metalera empezó a prestarles atención. Así es como sacan su segundo álbum de estudio, Some Butter, de 2013. El primer track nos da un pantallazo de lo que va a ser esta obra, black metal, donde el foco está puesto en la creación de atmósferas usando recursos del shoegaze y el post-rock, como por ejemplo el sonido difuso de las guitarras, las cuales se encargan de generar toda una obra nostálgica y melancólica.
incluso hasta en las partes más abrasivas del track. Algo a destacar es que, sin entender absolutamente nada de la letra, podemos inferir que algo pasa con nuestro narrador. Y que no se malinterprete, no digo que la letra no importe, de hecho es un componente central en la obra y sirve para retratar la mente de esta persona sobrepasada por sus emociones. Me gusta porque cada verso parece producto de la asociación libre, como si los pensamientos fueran apareciendo de manera espontánea. Luego de ese comienzo avasallante, tenemos un track que sirve como especie de interludio, donde los gritos y las distorsiones desaparecen por completo. A nivel narrativo tiene un peso importante, es como si el narrador hubiese tomado un momento para descansar luego de haberse abierto emocionalmente. Pero además sirve para introducir la canción que titula el álbum. Este track es interesante porque está basado en un recuerdo específico de George. El escenario que describe, con casas de familias pudientes, grandes jardines y árboles, es el barrio donde vive su madre. Según ha contado, un día visitándola vio a una mujer tomando sol y quedó sobrepasado por la belleza de la situación, al punto tal de deprimirse por completo. O sea, no era una admiración en un sentido sexual o chabacano. Lo atractivo era la situación en sí, como si envidiara esa capacidad de tener un momento de paz. Pero a su vez se puede leer ciertos rechazos y ese tipo de vida. De hecho, si no entendí mal, él activamente rechazó las comodidades de una vida burguesa. Lo llamativo es cómo el instrumental refleja a la perfección ese amor-odio respecto a la riqueza. Por un lado tenemos el instrumental black metal y los gritos de ira, pero gracias a los elementos post-rock se puede crear ese escenario con cualidades oníricas. De esta forma, la figura de la chica pasa a tener características mágicas. Si bien todo parte de una persona real, el motor de la canción es lo que ella representa a nivel simbólico. Por eso el narrador está dando vueltas en su cabeza sobre qué podría haber pasado con esta mujer a quien jamás le habló. Luego de ese momento de apertura emocional tenemos otro interludio donde aparece Stefan Poole de la banda Alcest para leer un fragmento del libro The Unbearable Lightness of Being. Estos momentos de calma son importantes porque verbalizan de forma clara muchas de las emociones desplegadas a lo largo del álbum. Más allá de que funcionan a nivel musical, me gustan mucho las guitarras en reversa. Avanzando en el tracklist está Vértigo, donde nuevamente exploran sentimientos ambivalentes. Por un lado, parte del instrumental tiene toda una propuesta medio nostálgica que contrasta con los gritos de nuestro narrador, quien cuenta cómo quedó atrapado en un pasado del cual no puede escapar. Aparentemente estaría hablando del alcoholismo. Ahora, entiendo que hablar de las letras en este álbum puede resultar gracioso dado que no se entiende nada sin leerlas en algún lado. Pero ahí es donde reside el encanto, la gracia no está en la comunicación verbal. La idea es exteriorizar estas emociones difíciles de expresar solo con palabras. Por otra parte, me gustaría destacar lo bien escrito que está este track. En los 14 minutos de duración jamás se siente pesado o denso. Además, el final es súper emotivo. Me gusta porque es como acompañar al narrador mientras nos cuenta pensamientos negativos que lo atormentan. De esta forma, ese final gritado termina de cerrar a la perfección la canción. A esto le sigue el último interludio del álbum. En este creo que hay grabaciones de campo, es decir, salieron a grabar a la calle. Tengo entendido que el discurso medio apocalíptico que se escucha de fondo es de un tipo que encontraron de casualidad, aunque es medio confuso porque hay varios diálogos superpuestos. Saliendo de las curiosidades, me gusta mucho cómo ese instrumental drum va generando tensión antes del cierre del álbum. Este último track es uno de los más cargados a nivel emocional, dado que nuestro narrador culpa directamente a su padre por las adicciones. Se podría criticar que nunca hay un momento de reflexión autocrítica, pero por el tono del álbum se lo puede interpretar como un momento catárquico completamente visceral. Durante todo el disco nos está mostrando los pensamientos más oscuros de su mente y en este final termina posicionando a su padre como principal culpable.
Sacando la situación específica a la cual referencia la letra, el instrumental por sí solo comunica muchas cosas. Para mí es la representación metalera de un tipo llorando sobrepasado por sus emociones. Aunque, por el tono esperanzador del cierre, parece que finalmente el narrador puede reconciliarse con su padre, al menos en el plano de lo simbólico. De esta forma tan emotiva termina uno de mis álbumes favoritos y uno de los álbumes más importantes de la década pasada. No solo está bien producido y la ejecución es admirable, también es una experiencia significativa a nivel emocional. El punto del álbum no es hacer canciones de 10 minutos como una especie de desafío intelectual. La idea es retratar a este protagonista atormentado por sus propios pensamientos, algo que solo se logra con buenos compositores. La mezcla de estéticas a lo largo de la obra hacen que canciones de 11 o 14 minutos pasen volando, incluso para quienes jamás en su vida se pusieron a escuchar black metal. Sacando a mi cariño hacia este álbum, Sam Butler supo ganarse el respeto tanto de la prensa metalera como del sector más alternativo, liderado por Pitchfork y A.B. Clock, por ejemplo. Por eso, este disco es tan importante culturalmente, terminó acercando a mucha gente al metal, aunque acá es donde empieza la polémica, porque estos halagos enojaron al sector más purista del black metal, dado que para ellos no era metal real. En defensa del metalero conservador, su enojo tiene cierto fundamento. Siempre se puso a Sam Butler como una especie de joya dentro del metal, cuando no es que inventaron un género musical. Es decir, hicieron uno de los discos más importantes de black gaze o post metal, pero no lo inventaron. Es como decían que Glow On de Turnstile venía a salvar el hardcore, o sea, es un discazo, pero los halagos desmedidos eran un poco despectivos hacia otras obras. Dejando la polémica de lado, Death Heaven siguió sacando música, aunque ninguno de sus discos llegó a gustarme tanto como Sam Butler. En 2015 sacaron New Bermuda, donde se los ve más cercanos al shoegaze. En lo personal, hay canciones que me gustan mucho como Brought to the Waters, pero en sí no me parece tan creativo. Las partes más etéreas me aburren un poco y cuando vuelven al black metal no tienen la fuerza de su antecesor, sumado a que a nivel composición hay cosas medio raras. Por ejemplo, Baby Blue tiene cosas interesantes como la melodía de guitarra o ese machaque del final, pero por algún motivo la canción termina abruptamente con un fade out. Con eso dicho, no es un mal disco y probablemente lo disfruten más que yo. Además, celebro que no intenten recrear su álbum más exitoso, pero cuanto más lo escucho, menos me atrae. La discografía se pone polémica en 2018 cuando sacan Ordinary Corrupt Human Love. Acá a mí por lo menos me pierden completamente. Por un lado, intentan hacer algo menos abrasivo, pero se quedan a medio camino. Por ejemplo, el primer track tiene una onda medio metalera ochentosa, donde los gritos de black metal no aportan nada. De hecho, hasta quedan graciosos. Sumado a tracks como Nier, donde directamente ya ni hacen metal, algo que empeoraría en su próximo álbum de estudio, Infinite Granite de 2021. Vi gente entusiasmada con este disco, pero prácticamente es publicidad engañosa. Lo único que tienen de Death Heaven es el nombre. Musicalmente no guardan ningún tipo de relación con los álbumes anteriores. O sea, celebro su curiosidad, pero son otra banda. Y con eso terminaría su discografía de momento. Desconozco qué van a hacer a futuro, la verdad no me tiré tan entusiasmado, pero no me quejo. Ya me dejaron un discazo y con eso me conformo. Entonces, habiendo dejado en claro que Sam Butler es un gran álbum, no creo que su éxito se deba meramente a sus autores. Esta es una obra que solo se explica en un mundo que gradualmente está empezando a abandonar los prejuicios respecto a los géneros musicales. Ya con 10 años de antigüedad, Sam Butler se convirtió en uno de esos proyectos que sirven como puente entre distintas tribus urbanas, como dirían los medios sensacionalistas. O sea, todavía existen puristas a lo largo de internet, pero no dejan de ser una minoría. El público general cada vez es más propenso a aceptar proyectos imposibles de meter en un solo género musical, como no sé, 100 Gex, King Gizzard o Dorian Electra. No me gusta pensar la historia del arte en términos de evolución o retroceso, pero este tipo de álbumes vaticinan un futuro al menos bastante entretenido. Y con eso voy a terminar este video. No sin antes agradecerle a los miembros del canal, esa gente que mensualmente es un aporte económico para que este canal exista. También me gustaría agradecerle a quienes hacen su aporte ahí por Mercado Pago o con el botón ese que dice Super Like o donaciones, no sé, todos los días le cambia el nombre a YouTube o yo no me lo acuerdo. También gracias a quienes me siguen por Twitter o X o como sea que se llame la red social que esté de moda.
De momento me despido y nos estaremos viendo la semana que viene.